más importante del pueblo de Dios, que es la Santa Cena, o la Cena del Señor, Amén. que reemplazó a la Pascua, porque en el principio se llamó Pascua, cuando el Señor, nuestro Dios, libertó por la mano de Moisés al pueblo de Israel, ¿cierto? Y ahí dice, lo dejó como Pascua, dice, y que todo el tiempo que recordaran cuando Él libertó a su pueblo de Israel. Y se hacía rociando los dinteles de la puerta con sangre de los corderos, ¿cierto? Para que el heridor no pasara por ahí y se saltara, y protegiendo así al pueblo de Israel, pero no así a los egipcios, ¿cierto? Que eran los que tenían cautivo al pueblo de Israel. Entonces, se conmemoraba todos los años la Pascua, ¿cierto? Recordando la liberación del pueblo de Israel cuando Jehová con mano extendida libertó a su pueblo por mano de Moisés, ¿cierto? Su siervo. Pero nuestro Señor Jesucristo vino a hacer ese mismo trabajo aquí en la tierra, pero ya no para libertarnos de una esclavitud humana, sino que vino a libertarnos del pecado. Y ya no vino a libertar a un solo pueblo, sino que vino a libertar a la humanidad completa. Amén. A la creación completa. Porque el Señor dio su vida por toda la humanidad. No hizo acepción de persona. Entonces, y dice su palabra que sin derramamiento de sangre no hay remisión o no hay perdón de pecado. Entonces era muy importante el derramamiento de sangre, pero ya no fue de los corderos, sino del Cordero verdadero, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que vino a dar su vida por nosotros, derramando su sangre una sola vez y para siempre, para que seamos salvos por Él. Bendito sea el nombre del Señor, porque vino a hacer algo eterno. Lo hizo eterno ese sacrificio el Señor, para siempre. Bendito sea el nombre del Señor, porque dice que cuando estemos en el reino del Señor vamos a ver a Cristo como un cordero inmolado, ese que estaba donde está el Padre, había uno como cordero inmolado, que fue el que pudo abrir los sellos para libertar y lograr cumplirse el propósito de Dios, y así se cumple la Sagrada Escritura. Él fue el único que podía abrir los sellos para que se consumase el fin de los tiempos, porque si no había nadie que pudiera abrir esos sellos, si no hubiese vencido nuestro Señor Jesucristo en esta tierra y dado su vida por nosotros, sin pecado, no habríamos tenido la consumación de los tiempos y habríamos sufrido eternamente en esta tierra. No habría habido esperanza de salvación. Pero gracias al sacrificio, gracias a que Él obedeció a su Padre, venció la muerte con poder, sufriendo en la cruz, nos dio la liberación del pecado, el perdón de pecado y la salvación y vida eterna. Amén. Es grande lo que hizo el Señor por nosotros, amados hermanos. Entonces, esta fiesta es la principal de todo cristiano, hermano. Es la principal, porque aquí recordamos cuando nuestro Señor Jesucristo dio su vida, sufrió. Él se despidió de sus discípulos y se fue a la presencia del Padre. Y allá arriba sigue cumpliendo el propósito, ¿cierto? Que el Señor nos bendiga. Vamos a ver en el libro de 1 Corintios 11. En el capítulo 11, versículo 23. 1 Corintios 11, versículo 23. Para introducción del tema, entonces se llama la institución de la Cena del Señor. Aquí ya el apóstol Pablo hace una introducción más o menos resumida de lo que aconteció en ese día cuando nuestro Señor Jesucristo fue a celebrar la Pascua hebrea, la Pascua judía, que todavía se celebraba en ese tiempo, que esa fue, por cierto, la última Pascua, que de ahí, después de Jesucristo, el Señor hizo un nuevo pacto. El
nuevo pacto se hizo por la sangre de Cristo. Entonces, ese pacto que había atrás de matar los corderos se terminó, porque Cristo es el Cordero perfecto. Y que dio su vida y se entregó en el madero de la cruz una sola vez y para siempre. Para que ya no hayan más esos ritos y esas leyes de holocausto se acabaron. Ahí se terminaron. Es el nuevo pacto que hizo nuestro Señor Jesucristo con todos nosotros. Y esto lo vamos a ver en la palabra porque... Primera de Corintios 11, versículo 23 al 26. Si han encontrado la palabra, entonces nos ponemos de pie en reverencia a nuestro Dios para empezar a oír la voz de Dios a través de su palabra. Entonces le damos lectura a la eterna y poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo, bajo la bendición del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Bendito Dios y Padre Celestial. Le damos gracias, Señor, por su bendita palabra que se ha leído en esta hora. Amén, amado. Gracias, Padre amado, por esta hermosa palabra que nos recuerda, Señor, su sacrificio, nos recuerda, Padre, lo que usted hizo por esta humanidad. Amén. Y por cada uno de nosotros, siendo nuestra esperanza viva de resurrección y de vida eterna. Padre amado, por su muerte en la cruz, por su sangre derramada en el madero de la cruz, nosotros fuimos perdonados de todo pecado. Le damos gracias, Señor, porque usted nos reconcilió con el Padre y nos ha dado una nueva oportunidad de salvación. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesucristo, bajo la bendición del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén. Y amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Amén. Entonces, aquí el apóstol Pablo hace una reseña más o menos generalizada de lo que ocurrió en ese evento, ¿cierto? Cuando el Señor, esa fue su última cena, que estuvo con sus discípulos, con sus apóstoles, para al final cumplir el propósito que el Padre le había enviado de dar su vida por la humanidad. Que en ese momento los discípulos poco entendían lo que pasaba, no entendían mucho lo que estaba haciendo el Señor. Ellos lo seguían y sabían que el Señor les había dado una nueva vida, una vida eterna. Ellos pensaban que eso iba a ser al tiro, inmediatamente, y que ellos iban a ser los salvos nada más. Pero ellos no se dan cuenta que lo que estaba haciendo nuestro Señor Jesús era por toda la humanidad, no solamente por ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Era algo grande entonces, porque todos somos creación de Dios, ¿cierto? Amén. La noche de la Pascua judía del año 33 de nuestra era. La Pascua era una fiesta que tenía lugar solo una vez al año, para recordar, ¿cierto?, la liberación del pueblo de Israel de la mano de esclavitud de Egipto. Y esa se hacía los 14 días del mes de Abib o Nisan, que es lo mismo, calendario judío. Calculaba la fecha a partir del equinoccio de primavera. O sea, es en primavera, ya están en primavera ahora. Y nosotros aquí estamos entrando en otoño, estamos en otoño ya. En primavera, es decir, del día en que aproximadamente son 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. O sea, donde el día se alarga y la noche también se alarga. Equinoccio se llama, cuando en un momento en que la Tierra está en la parte del Sol, es una parte, claro, pasa en una parte donde se alarga el día por ese, hay más luz en el día. Después ya se normaliza. Imagínense todos los misterios que tiene la Tierra, el universo, todo. Y en ese tiempo de la primavera, ¿cierto?, aproximadamente 12 horas de luz, el mes de Abib o Nisan comenzaba cuando podía verse la luna nueva. O sea, lo que nosotros celebramos el día 4, cuando empieza el año.
Como decía mi hermano, explicaba de que cuando la luna recién un hilito, ahí empezaba ya el nuevo año. Empezaba la primavera prácticamente, porque empieza con la primavera de Israel, no la primavera de nosotros. Empezaba los 14 días después de la puesta de sol, después de cuando podía verse la luna nueva más cercana al equinoccio de primavera, ahí empezaba. Y la Pascua empezaba a los 14 días después del sol, de puesta de sol. O sea, ahora el 4 y ahora el 18 empezamos nosotros, ¿cierto? A puesta de sol. Por esa razón debe celebrarse una sola vez al año. Y la cena del Señor sustituyó la comida que se hacía en ese tiempo. Porque ahí se acabó esa comida que hacían. Porque en esa comida no se olviden que mataban cordero y comían, pues la sangre la aprovechaban para rociar y la carne se la servían ellos. Pero ahora el Señor sustituyó esa comida por la cena del Señor. Por eso que puso el pan, que simboliza el cuerpo de Cristo. Según los católicos dice que, por eso que ellos nomás comen de eso. Según dice que el pan se convierte en la sangre de Cristo. El Señor, Dios no nos va a hacer comer carne, hermano, de menos de humano. Ese es un símbolo solamente, que simboliza que su carne va a ser partida, va a sufrir, va a morir en el madero de la cruz por la humanidad. Y ese fruto de la vid, que tampoco es un vino fermentado, es sin fermento, ¿cierto? ¿Tiene fermento? No sé. Bueno, el fruto de la vid, dice la palabra, ese fruto de la vid simboliza la sangre que fue o que iba a ser derramada en el madero de la cruz. Que en estos tiempos ya fue derramada, ¿cierto? Por todos nosotros. Y por esa razón, la cena del Señor se debe celebrarse una vez al año también, porque tomó la misma fecha de la Pascua. Porque se cambió el nuevo pacto, pero en la misma fecha. Porque en la Pascua, esa fecha era de la liberación del pueblo de Israel, y ahora va a ser, lo tomó Cristo como liberación de toda la humanidad. Entonces no se puede celebrar Pascua y cena del Señor. No, ahora es la cena del Señor nada más. Un nuevo pacto, no nos olvidemos que un nuevo pacto. ¿Qué no significa pacto? Un acuerdo, que de aquí en adelante, en memoria de mí lo haréis, dijo Cristo. O si no, habría dicho, cuando celebren la Pascua, acuérdense de hacer esto. No, no es así, po. La Pascua se eliminó y queda el nuevo pacto, que es la cena del Señor, simbolizada la misma Pascua, pero con el cuerpo y la sangre de Cristo, que es en el pan y el fruto de la vid. Eso es todo. Porque una vez nosotros teníamos una duda, ¿se acuerda? Que alguien dijo, porque podíamos hacer una comida. Y aquí la palabra claramente dice, no se puede, porque es otro pacto ya. Si no, estaríamos mezclando los dos pactos, hermano. Estaríamos mezclando los dos pactos si hiciésemos comida, por hermano. ¿Se da cuenta? Por esa razón debe celebrarse una vez al año, y la cena se reemplaza la comida entonces de la Pascua por el pan y el fruto de la vid, manifestándose la última vez compartir con sus discípulos, ofreciendo una nueva oportunidad de beber el fruto de la vid en el reino de Dios. Porque Cristo le dijo a sus discípulos, lo beberemos la próxima vez, pero en el reino de los cielos. Amén. Esa es la promesa que dice el Señor. Mateo 26:9. A ver si es verdad. Mateo 26:9 dice, porque esto puede ser no, 26:9. A 26:29, perdón. Por eso me extrañé. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Esa va a ser la próxima vez que lo veamos a Él. Nosotros ahora recordamos su muerte y anunciamos su venida. O sea, anunciamos su muerte y recordamos que Él va a venir. Amén. Pero después lo vamos a ver con Él en el reino de los cielos. Fue promesa que dejó el Señor, ¿cierto? Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Se da cuenta? Porque vamos a ver a nuestro Señor en un tiempo no muy lejano. Y aquí nuestro Señor Jesucristo le manifiesta a sus discípulos que el pan simboliza su cuerpo, que es entregado por todo.
y el fruto de la vid, que simboliza su sangre que fue derramada en el madero de la cruz por todos nosotros. Y así da comienzo al nuevo pacto, como lo dice Lucas 22:20. Como también está en los hebreos, también está el nuevo pacto. Ahí lo vamos a ver ahí. 22:20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada, o se derrama. ¿Se da cuenta? La sangre de Cristo es el nuevo pacto, dejando a un lado la sangre de los corderos, porque Él se presentó como el Cordero perfecto eternamente. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, por eso que celebramos esta fiesta de la Cena del Señor, que es muy importante para el pueblo de Israel y para el pueblo de Cristo. Porque todos los cristianos tenemos que recordar nuestro Maestro, nuestro Mesías, nuestro Salvador, que va a venir pronto por nosotros. Y esa es una manera de estar velando y de estarlo esperando. Entonces, muy importante esta fiesta, es la más importante de todas, que no debemos faltar. Porque nosotros reconocemos a nuestro Dios, nuestro Señor, como Salvador de nuestra alma, ¿cierto? Le reconocemos que Él dio su vida por todos nosotros y que va a venir por nosotros en un tiempo no muy lejano. Por eso que es importante estar en esa fiesta. Y no es que el pan se transforme en su carne ni el fruto de la vida en su sangre, sino es simbólico para recordar y anunciar su muerte en la cruz, posterior resurrección. Y el pan que usó para simbolizar su cuerpo era del que se servía en la comida de la Pascua, sin levadura y sin fermento alguno, como está en Éxodo 12:8. No era cualquier pan. No era cualquier pan. Era un pan sin levadura, un pan sin fermento de nada. 12:8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Esta es la ordenanza de la Pascua. Esa última Pascua que celebró nuestro Señor Jesucristo, porque ellos hicieron la cena, comieron la Pascua, comieron del Cordero, prepararon el lugar para comer la Pascua. Y ahí, esa fue la última Pascua que se celebró, y de ahí hizo el nuevo pacto con nosotros el Señor. Y como era la Pascua, se usó el mismo pan sin levadura, porque la levadura es un símbolo de pecado. Es un símbolo de pecado la levadura. Y Cristo era sin pecado, hermano. Por eso que tuvo que presentar un pan puro, limpio, sin fermento, sin nada, sin levadura, sin nada. Porque estaba representando a nuestro Señor Jesucristo, al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que era santo, puro. Porque Él venció la muerte, no siendo pecador, dio su vida y murió como un pecador, ¿cierto? Murió de la muerte que el hombre más malo de la tierra tenía ese tipo de castigo. En la cruz. Era la muerte más terrible que había. Tenía que ser muy mala la persona que lo crucificara. Entonces, por eso, él siendo santo, murió como un vil pecador. Imagínense, porque Él cargó nuestros pecados, hermano. Él se llevó nuestros pecados. Por eso, Él sufrió por cada uno de nosotros. Por cada uno de nosotros. ¿Y quién de nosotros peca más que otro? Pues imagínense cuántos pecados no tenía Él encima de Él. Entonces tuvo que sufrir harto en la cruz. Porque sufrió por todos nosotros. Entonces dice que la Biblia emplea la levadura como símbolo del pecado o la corrupción. Veamos 1 Corintios 5, 6, 7.
Aquí hay un ejemplo. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. O sea, la levadura simboliza entonces el pecado, la maldad, las cosas malas. Sin levadura es perfecto, es limpio, es puro. Entonces, el pan sin levadura representa el cuerpo perfecto de nuestro Señor, que sacrificó libre de pecado, limpio, puro y santo. Por eso que fue el pan sin levadura que lo simbolizó o lo representó en él, como su cuerpo, ¿cierto? Porque el pan sin levadura es puro, es limpio. Mateos 16:11. Otro ejemplo sobre el pecado con la levadura. ¿Cómo es que no entendéis? Dice que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos, porque ellos a lo mejor hablaban cosas, pero hacían otras. El Señor le veía su pecado a los fariseos y los saduceos. Ellos aparentaban delante de los demás ser santos, ¿cierto? Y todos le decían rabí, se inclinaban a ellos, pero ellos hacían cosas que no agradaban a Dios. Incluso eran idólatras. Dentro de los templos, en las partes secretas que tenían ellos, los templos hacían reuniones de idolatría. Y eso lo veía el Señor. ¿Y a quiénes adoraban? Al Dios Sol. ¿Y qué es lo que hacen los católicos ahora? Adoran al Dios Sol. ¿Se han dado cuenta que andan con sus cuestiones que andan saliendo? Hay un sol alrededor. ¿Se dan cuenta, no? ¿Han visto eso? Fíjense bien. Todos los atuendos de los curas. Un palo que usan para arriba tiene un sol. La Virgen le ponen un sol arriba. O la rodea un sol por atrás. Ellos adoran al Dios Sol, ¿no? Y los judíos hacían lo mismo. Si esta es una perversión que viene del principio, hermano. Por eso que vino el Señor Jesucristo a ordenar por eso que le decía, los retaba a los fariseos, le decía, sepulcro blanqueado, que por fuera estáis hermoso, más por dentro estáis lleno de pudrición. Lo que más aborrece Dios es la idolatría, por hermano. Y los idólatras más grandes, ¿quiénes son? Los católicos. No es un juzgamiento, uno lo ve. Idolatran a medio mundo, y a un hombre que muere ya lo ponen santo y le empiezan a adorar. Eso es idolatría. Y eso aborrece al Señor. Entonces, ¿cómo va a estar Dios ahí? Y ellos no quieren entender, no quieren comprender eso, no. El problema de ellos, tienen cegado el entendimiento. Primera de Pedro 2:22. Primera de Pedro 2:22. Aquí dice Pedro, aquí demuestra que el Señor era santo. En el 21, pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Fue un hombre santo en esta tierra, nuestro Señor Jesucristo. Porque siendo hombre, humanamente, estaba aquí, sentía las mismas cosas que sentimos nosotros, pero él fue santo, apartado para su Padre, ¿cierto? Para que pudiera cumplir ese propósito, porque si no, no habría sido válido si hubiese sido un pecador. No podría dar su vida por nosotros siendo un pecador. Entonces él se mantuvo santo, tuvo tentaciones, sí, lo tentó el enemigo como quiso. Aún cuando antes que comenzara su ministerio, cuando dice que el Espíritu lo llevó a un desierto, y ahí el enemigo lo quiso hacer caer, lo quiso destruir, tentándolo. Cuando
Tuvo 40 días ahí ayunando y como hombre tenía que resistir, pasaba hambre, todo eso, pero él resistió. Y el enemigo lo tentaba. ¿Qué le dijo? Que dile a estas piedras que se conviertan en pan, porque vio que tenía hambre como humano, sentía hambre. Pero ¿qué le dijo él? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Y después le ofreció riqueza. Lo llevó, dice, a un pináculo y le dijo, ves todo esto es mío. Si te lo daré, si postrado me adorarais. Imagínense el enemigo. ¿Cómo quería turbar a nuestro Señor? Y nuestro Señor era 100% hombre y 100% Dios. O sea, también podía haber caído. Siendo hombre podía haber caído, porque la carne es débil. Pero Él se mantuvo. Y nosotros, con ese ejemplo, nosotros también podemos santificarnos y mantenerlo en la pureza también. Podemos mantenerlo en la santidad que Cristo nos enseñó. Primera de Juan 2:1-2 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahí ya el Señor Jesucristo nos dio su vida para perdonarnos a toda la humanidad, ¿cierto? Y eso lo entiende Juan, por eso que lo escribe así. Dice que el fruto de la vid puro representa su sangre, la cual da validez al nuevo pacto. Jesús lo dijo que derramaría su sangre para perdón de pecado. Y gracias a su sangre derramada en la cruz del Calvario, todos los que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo y lo recibimos como nuestro Salvador en nuestros corazones, somos considerados puros y santos delante de Dios, a los ojos de Dios. ¿Sabe usted que el Padre cuando mira su iglesia, mira la iglesia, no nos ve a nosotros, ve a Cristo? Porque Cristo nos limpia. Delante del Padre nosotros estamos limpios por Cristo. Entrando, ¿cierto?, en el nuevo pacto. Con la sangre de Cristo derramada en el madero, entramos al nuevo pacto. Hebreos 9:11. Aquí habla del nuevo pacto, que es muy importante e interesante. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. A la diestra del Dios Padre, es el lugar santísimo. Ahí está nuestro Señor Jesucristo intercediendo por nosotros. Una sola vez dio su vida por nosotros y su sangre nos perdona. Obteniendo, dice, eterna redención para nosotros. O sea, perdón. Eso significa redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de las becerras rociadas y los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Se da cuenta? Ahí está el cambio. El cambio lo hizo nuestro Señor Jesucristo. De la Pascua a la Cena, nuevo pacto con la sangre de Cristo, un pacto eterno. Ya no era con machos cabríos ni sangre de animales, sino que la sangre del Cordero, Cordero de Dios, que hizo el sacrificio para siempre, ¿cierto? Y entró al tabernáculo verdadero, donde está el Padre Celestial, donde está Dios, y ahí está nuestro Señor a la diestra de Él, ¿cierto? Eso es más importante, porque no olvidemos que cuando se hacían
las Pascuas se rociar la sangre de los machos y todo. Eso, si el sacerdote no estaba santificado, se moría junto con el cordero ahí, pues. Cuando entraba al lugar santísimo, dice que lo amarraban con un cordel y andaban con unas campanitas. Mientras sentía las campanitas, está bien, pero cuando dejaba de sentir esas campanitas, estábamos mal, pues. Y si entraba un sacerdote que no estaba preparado, se moría inmediatamente. Y ahí después tenían que tirarlo con cordeles para afuera, porque tampoco podían ir a buscarlo adentro, si no se mueren todos, pues. Entonces, eso costaba más, por hermano, costaba más mantener la santificación. Claro, por eso que nuestro Señor lo hizo perfecto mejor, con su sangre, y eternamente, para siempre. Entonces la sangre de Cristo a nosotros nos limpia, y gracias a la sangre de Cristo que tenemos el perdón y esta salvación tan anhelada que esperamos, ¿cierto? Por nuestro Señor, que venga por nosotros a buscarnos, ¿cierto? Eso es lo más importante. Y sabe usted que este pacto estaba profetizado anteriormente en Jeremías. Jeremías ya lo había anunciado en el capítulo 31, versículo 31. Dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Porque este nuevo pacto el Señor lo vino a hacer a Israel, pero ya era para toda la humanidad. Bendito sea el nombre del Señor. Pasando a ser llamado pueblo de Dios, como dijo 1 de Pedro 2, 9, 10. Porque nosotros, cuando aceptamos a Cristo, cuando el Señor nos llamó, pasamos a ser pueblo de Dios, adquirido por la sangre de Cristo. Porque Él nos ganó para su reino. Bendito sea el nombre del Señor. Cuánto nos ama nuestro Dios, amados hermanos, y todo este sacrificio que hizo, toda esta palabra hermosa que nos dejó, como nos explica todo lo que Él hizo por nosotros, hermano. Entonces es importante ir conociendo todo, sabiendo nuestro origen o el origen de nuestra salvación, hermano. Porque es fácil decir, no, si Cristo dio su vida por mí, pero ¿cómo la dio? ¿Qué es lo que hizo primero? ¿De cuándo viene esto? Viene de mucho antes, de las profecías del Antiguo Testamento. Mas vosotros, dice, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso somos nosotros. De allá nos llamó el Señor, de las tinieblas, y nos trajo a su luz admirable, ¿cierto? Para que anunciemos las virtudes de Cristo, para que anunciemos su amor, su misericordia, su salvación, su perdón. Todo eso debemos de anunciar. Así como nos perdonó a nosotros, Él perdona a cualquier alma que se arrepienta y que acepte a Cristo como su Señor y Salvador y se deje limpiar por la sangre de Cristo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Alcanzamos la misericordia que al principio fue para Israel. La alcanzamos nosotros también. ¿Cómo nos ama el Señor? Entonces el Señor hace las cosas perfectas. No se le queda nada en el tintero. Todo lo hace perfecto nuestro Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Él están todas las cosas dadas, solamente queda de nosotros si la tomamos o no la tomamos en esta salvación, si aceptamos o no aceptamos a este Dios maravilloso que dio su vida por nosotros. Apocalipsis 5, 9 y 10 dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios
reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Eso es lo que nos espera a nosotros, hermanos. Gracias a este sacrificio que nuestro Señor hizo. Entonces, ¿cómo no recordar a nuestro Señor? ¿Cómo no estar en esta fiesta maravillosa que es la Cena del Señor, donde Él dijo que que lo hiciéramos en memoria de Él, anunciando su muerte, que su muerte fue la causante de nuestra salvación, por hermano? Si eso es lo más importante, para nosotros es importante su muerte, porque sin derramamientos de sangre no hay remisión de pecado. Entonces, no es que seamos morbosos, porque puede ser un morbo decir, acordarlo de anunciar la muerte de Cristo, pero esa bendita muerte a nosotros nos dio salvación, por hermano. Y el Señor nos dio la orden a sus discípulos de que debemos recordarla todas las veces en memoria de Él. Recordar, anunciar su muerte, pero también anunciar su venida, porque Él va a venir por aquellos que le esperan. Nosotros estamos esperando. Entonces venimos a recordar su muerte, a anunciar su muerte y a recordar su venida. Eso es lo que realmente a eso se viene a la Cena del Señor. A anunciar su muerte y a recordar su venida. Entonces es muy importante porque ese evento de la muerte de nuestro Señor Jesucristo es lo más importante para nosotros. Porque gracias a eso que nosotros tenemos la salvación, la esperanza y la vida eterna. Ahora, ¿y quiénes tienen derecho a participar, a comer el pan y beber el fruto de la vid en la Cena del Señor? Todos los que aceptan a Jesucristo y formen parte del cuerpo de Cristo, su iglesia. Y tenemos derecho y obligación por amor a Dios. No por obligación de que lo hace algo, no. Porque amamos a nuestro Señor. Le reconocemos como nuestro Salvador y venimos a anunciar su muerte y a recordar que Él pronto viene por su iglesia a buscarnos. Entonces a todos aquellos que han recibido a Cristo formen parte del cuerpo de Cristo, su iglesia, el cual el Espíritu Santo les ha llevado a los pies de Jesucristo, ¿cierto? Porque ¿quién nos trajo a los caminos nosotros? El Espíritu Santo, porque nos convenció de pecado, de justicia y de juicio, y nos hizo entender que Cristo tenía la salvación para nosotros, ¿cierto? Como dice aquí en Romanos 8:16. El Espíritu mismo, dice, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Te das cuenta? El Espíritu que da testimonio. Él es el que nos tocó y nos trajo a los caminos del Señor. También dice aquí en 1 Corintios, como último versículo, 1 Corintios 11:26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. A eso venimos, a anunciar la muerte de nuestro Señor hasta que Él venga. Que puede venir en una fecha como esa también, pues nadie sabe. Nadie sabe. Solamente el Padre sabe cuándo va a venir el Señor por su iglesia. Y si estamos anunciando la venida del Señor, puede que en esa fiesta venga el Señor y se lleve a su iglesia. Y ahí vamos a beber el fruto de la vid en el reino de Dios, como lo prometió nuestro Señor. Que el Señor entonces bendiga esta palabra en sus corazones, porque la palabra es bendita. La palabra nos trae bendición a nosotros. Y cuando la palabra entra en el corazón, bendice todo nuestro ser. Nos llena de gozo y nos vamos felices a nuestros hogares. Porque venimos a alimentar nuestro espíritu, a dar fuerza, porque la palabra cumple todo eso. Nos da fuerza, nos alimenta, nos conforta, nos da el ánimo, nos da el gozo del espíritu, nos da todo. Porque la palabra es espíritu. Amén. La palabra es el aceite que llega, llena nuestras lámparas para que se mantengan encendidas. La gloria sea para el Señor. Amén.
Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor bendiga entonces esta palabra.